Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición de Grupo Guía, la Academia Virtual. En definitiva, pues que está transmitiendo para todo Panamá y la América Latina. Ya aproximadamente 3 sábados desde que emitimos la primera emisión de esta guía, la Academia Virtual. Y en definitiva que para nosotros ha sido un gran éxito y hemos estado pues muy felices realizándolo sábado a sábado y en vista también de la multiplicidad de sintonía, de reportes, de mensajes que tenemos pues todos los sábados. Ha sido muy importante para nosotros pues y para aquí a la Academia Virtual contar con la presencia de todos ustedes, nacionales y extranjeros, pues que sábado a sábado ya a las 3:30 se ha hecho costumbre pues estar acá en este salón de clases virtual, que para nosotros siempre es muy significativo. Hoy entramos un poquito tarde, siempre hay algunos problemas técnicos, sobre todo con el tema de las redes, que están pues obviamente pues muy congestionadas para estos días. Y bueno, por eso es el motivo de que hemos entrado tarde. Hoy tenemos una participación especial, un maestro, un amigo, un mentor, mi profesor también en multiplicidad de temas de maestrías, pues que hemos tomado en algún momento, el profesor y juez de garantía Manuel Sánchez, un pionero, un hombre que siempre va adelante buscando las cosas y tratando de resolverlas e innovando con el tema de la creatividad. Maestro Manuel, para que salude pues a todas las personas que nos siguen aquí en Guía, la Academia Virtual. Sí, muy buenas tardes, doctor Jorge. Agradeciendo al Grupo Guía por este espacio democrático que abre a este servidor para que comparta con el grupo de profesionales y estudiantes interesados pues, en la actualización continua en cuanto a los temas de derecho y de otras prácticas profesionales. Estamos pues a la disposición y con todo el interés de poder colaborar en cuanto a la pregunta y el tema pues que se nos ha pedido que desarrollemos, específicamente el tema de los métodos alternos de resolución de conflictos vinculados pues con el tema del sistema penal acusatorio y que es de interés toda vez que se constituye, como dice Jorge, un elemento creativo para resolver los conflictos penales y de otra naturaleza. Muchas veces se habla, sobre todo, maestro, cuando estamos en estos conceptos de mediación, de métodos alternos de resolución de conflictos, de negociación que se pueden dar en distintas de las fases, es salir un poco el concepto de la caja cuadrada. Creo que eso es uno de los temas más básicos, out of the box, dicen los americanos, un tema muy básico, sobre todo cuando tratamos entonces de que ese pensamiento lo apliquemos de una manera diferente, de una manera creativa, de una manera innovadora. Pero lo interesante de esta figura es que es una figura que no nace del tema penal acusatorio, que no nace del derecho penal, que es traído precisamente del derecho civil y que lógicamente acá en este sistema ha tomado una relevancia y una importancia supremamente interesante. Por ahí nosotros tenemos en algunos de lo que son los principios, reglas y garantías, sobre todo las guías orientadoras de este sistema penal acusatorio, algo que nos habla por allá por el artículo 26, que es el tema de la resolución pacífica del conflicto. Y es una de las bases esenciales de este sistema penal acusatorio que busca de alguna manera de restaurar lo que lastimosamente se ha sometido a una controversia desde el punto de vista jurídico penal y que lógicamente debemos entender también, por un lado, cuáles son los fines, cuál es el objeto, cuál es el sujeto del derecho penal, que siempre va a ser el hombre, principio de pro hominem, pero por el otro lado también ver cómo podemos resolver un problema que ha surgido de la sociedad y que no necesariamente tiene que tener un resultado en que una persona vaya a la cárcel. Esa es parte del conflicto social que existe y es parte del pendiente a analizar durante este mecanismo o esta charla que vamos a estar brindando de los métodos alternos de resolución de conflicto, maestro. Sí, efectivamente el tema de la resolución de conflictos no es una figura, no es un instituto nacido pues en el derecho penal. Sin embargo, pues se ha adoptado toda esta serie de instituciones adoptadas pues de la corriente que se origina pues en los Estados Unidos y Canadá, de los llamados ADR o métodos alternos pues de resolución de disputas, procurando pues de que otros componentes sociales llenen los vacíos cuando el proceso y la sanción que se establece en el derecho penal se pudiera constituir en una solución
pírrica o precaria, a veces la condena como tal, por más que se cumpla el procedimiento, al final no produce las satisfacciones en la comunidad, que es a la cual debe servir el sistema. Entonces, se han adoptado pues estos temas a partir de la teoría general del sistema, que el conflicto penal es parte del conflicto social y como tal debe ser abordado por una multiplicidad de enfoques y de los cuales el derecho penal es uno de ellos. Ahora, ¿cómo incorporar esa parte a los sistemas procesales? Bueno, la creatividad procesal a partir del modelo de juzgamiento penal que surge a principios del siglo en Argentina, adopta las salidas alternas como parte de salirse de ese espacio de caja cuadrada, utilizar la negociación como instrumento para validar los intereses personales y procesales de los intervinientes del derecho penal. Y es a partir de allí que entran figuras como la mediación, entran figuras como la conciliación, la suspensión condicional de proceso, inclusive la negociación de acuerdos de pena que se derivan de los procesos o que copian un poco el tema del plea bargain que usan los norteamericanos para negociar el tema de las penas. Pero la herramienta principal en cada uno de estos institutos es la negociación, o sea, la capacidad de producir soluciones distintas a las tradicionales a partir del interés particular de los individuos. Sobre este tema en particular, maestro, yo siempre le digo, sobre todo a mis estudiantes de distintos cursos de diplomaturas, licenciaturas y maestrías, que uno de los aspectos básicos que debe tener el profesional de derecho, una de las nuevas habilidades o destrezas que debe tener es precisamente ser un negociador. Usualmente a veces nosotros nos han codificado y nos han diseñado, sobre todo las facultades de Derecho, para decir que el mejor abogado es el que va al combate, el mejor abogado es el que más grita o el mejor abogado es el que va a la controversia o va al choque. Sin embargo, este nuevo concepto, que no solamente se está aplicando para el tema de penal, sino que en derecho civil es lo mismo, en familia se está buscando también, en los distintos conflictos jurídicos que existen a partir del tema del derecho, se está tratando de que el abogado entienda y comprenda de que una de las herramientas básicas que debe tener el abogado del siglo XXI es ser un abogado negociador. ¿Qué le parece ese concepto, maestro? Correcto, es una competencia necesaria para litigar en el derecho del siglo XXI. Tener la capacidad de negociar los propios sistemas procesales, como ha dicho Jorge, en las diferentes competencias, requieren pues de esa habilidad. Por ejemplo, en el derecho penal se abre el escenario para negociar procesos en los llamados artículos 282, que habla de los procesos simplificados. Previo a que se inicie el proceso, las personas pueden negociar el proceso como tal y su resultado. Se puede negociar pruebas a través de dar por acreditadas determinadas pruebas que no tengan compromiso en cuanto a la responsabilidad penal. Se puede negociar el tema de el resarcimiento como tal. Entonces la negociación, a partir de que usted prepara su teoría del caso, debe ser una herramienta necesaria de cara a los diferentes escenarios que nos plantea pues cada situación. Eso es la naturaleza del hecho. Cada hecho es un poco distinto y usted tiene que enfrentar su litigación con la gama de posibilidades que le ofrece el código. Usted ha dado un punto interesante e importante, y es con relación al tema de cuál es la planificación estratégica que tiene el litigante al momento de llevar ese proceso penal. Porque uno tiene que saber hacia dónde va con el proceso, cuáles son las instancias correspondientes y si realmente uno desde el punto de vista del qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, a partir de esa teoría del caso, revisa si realmente ese caso es potable para ir a un juicio oral público y contradictorio. Se entiende sobre todo, y parte de muchísimas capacitaciones nacionales o internacionales,
que nosotros los operadores en algún momento hemos sido pues sometidos a ellas o hemos participado de ellas, que nos han indicado de que debe ir lo menos posible al tema de juicio oral, precisamente porque pueden existir una serie de procesos durante o etapas durante ese proceso penal que le permita a los litigantes observar poder ir a alguna de estos métodos, precisamente para que no vaya todo al juicio oral. Y ese playback game que usted hablaba con relación al tema de los americanos, que es precisamente ese concepto de la negociación, obviamente dando algunas cosas importantes o algunas rebajas de penas importantes y fundamentales para que entonces la persona que en definitiva se le está presentando una imputación o se le está llevando a un proceso de acusación, logra entender tanto la persona como que se le está acusando como el abogado que lleva la causa, que realmente va a ser muy complicado ir a un juicio oral en donde pueda tener las posibilidades de ganar. Y es aquí en donde los métodos alternos de resolución de conflictos cobran una relevancia y una importancia necesaria. Es el abogado, es la persona que observa de manera fría, de manera profesional el caso, quien debe darse cuenta si realmente ese caso va a poder pasar hasta el juicio oral y llevar algún tipo de posibilidades, o si realmente se le puede plantear entonces a la persona, al ver todos los elementos que pudiera tener el Ministerio Fiscal, y decirle, bueno, pudiéramos explorar los temas de los métodos alternos de resolución de conflictos. Por eso que el tema de la teoría del caso y hacia dónde va realmente la teoría del abogado de la defensa es fundamental y esencial. Pero no solamente la teoría del caso, en este caso de la defensa, sino que el Ministerio Fiscal también puede aprovechar esta oportunidad de los métodos alternos de resolución de conflictos también para brindar esas opciones. Con relación a esos temas delictuales, sobre todo con la figura del desistimiento, que es una de las figuras que aplica en nuestro Código de Procedimiento Penal, específicamente para el 201, háblenos un poco, maestro Manuel. Sí, gracias. A partir del principio que muy bien cita Jorge de resolución de conflicto, el artículo 26 del Código de Procedimiento Penal, se establecen pues en el artículo 201 una serie de causas que están sujetas a la posibilidad de que culminen con el desistimiento de la pretensión punitiva, empoderando en esta parte a la víctima como la parte que puede desistir si ha logrado un arreglo conveniente con, este caso, con el imputado o acusado en cualquiera de estas etapas del proceso hasta antes de que la causa llegue a juicio oral. Por lo menos eso es lo que dice el código en cuanto a eso. El tema de, por ejemplo, el decreto ley 5 de 1999, en su artículo 57, plantea un poco más ambicioso, que estos temas judiciales se pudieran resolver por estos métodos en cualquier etapa del proceso y no lo circunscribe a determinado espacio. Sin embargo, con el interés de que mayor cantidad de personas y en mejor tiempo que produzca economía procesal se utilicen los métodos alternos, el proceso penal en la ley 63 ha establecido que hasta antes de la apertura juicio oral se pueden usar estos temas. Y en esa gama entran tipos penales como el homicidio culposo, los temas de estafas y engaños, los delitos cometidos con cheques, igualmente cumplimiento de deberes familiares, todos estos temas de la cuota patronal cuando el patrono no cumple con la caja de seguro social, siempre que se resarza pues a ese beneficio al Estado, entre otras causas. Estas son espacios procesales y una cantidad de delitos importantes que, tal como dice Jorge, establecen economía procesal y el Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal puede dedicarle mayor calidad de investigación a delitos más gravosos. Eso en cuanto a esa parte, pero el tema de la negociación no se limita a los delitos desistibles. También el código plantea que en cualquier tipo penal se puede utilizar de manera negociada el acuerdo de pena que produce pues beneficios para el sistema en cuanto a la litigación y tramitación de causa y a los procesados en cuanto a algún tipo de beneficio o de rebaja o de condición que inclusive pudiera
convertir un delito que es carcelable en un delito que a partir de una pena de 60 o menos meses pudiera recibir algún tipo de subrogado penal o beneficio de excarcelación, que es también uno de los propósitos o de los fines del código, que haya política de despenalización y desprisionalización a lo largo pues de la tramitación de los casos. Se menciona mucho desde qué etapa tenemos para entonces entrar en estos métodos alternos de resolución de conflictos. La ley 63 del año 2008 nos indica, y sobre todo para el tema de los jueces de garantía, que es a partir de que se imputa. Entonces, cuando se abre este concepto y esta gama de posibilidades, porque abre entonces la posibilidad a un periodo de investigación que usualmente es el de 6 meses, el que se establece, para entonces que las partes vayan determinando qué van a hacer, qué pruebas van a encontrar para ir a la denominada fase intermedia. Es a partir de allí, entonces, a partir de la imputación, que el juez de garantía le dice al imputado, en este caso, si ha logrado pues pasar a esa fase procesal, le dice, bueno, usted tiene una serie de métodos alternos, de garantías, de tutelas judiciales, y cual usted puede aplicar en cualquier momento. Y es muy cierto lo que usted ha mencionado, maestro, que es a partir de ahí que surge entonces esa posibilidad, y precisamente la jurisprudencia le ha dado la posibilidad hasta antes de la entrada del juicio oral para poder aplicar estos métodos alternos de resolución de conflictos. Cuando estábamos hablando de las figuras de desistimiento, se habló un poco con relación al tema del homicidio culposo. Sobre esto quisiéramos presentar algún caso práctico, porque nosotros siempre tratamos de que este concepto de aprender haciendo sea vital y esencial para nosotros, no solamente hablar de doctrina, no solamente hablar de la figura, sino de ver el tema de los casos prácticos. Un caso práctico usual sobre este tema del homicidio culposo es, por ejemplo, aquella persona que va manejando a una velocidad no apropiada, que pasa el tema de el riesgo prohibido, ¿no? Que es una de las teorías que hoy no voy a teorizar, la he teorizado en otros momentos, y que lógicamente, pues producto de ese exceso de velocidad, producto de sobrepasar pues lo permitido por parte del reglamento de tránsito, da por resultado entonces una colisión, y esa colisión, en este caso en particular, pues trae como resultado una persona que haya muerto. Entonces aquí comenzamos inmediatamente a abrir el mundo de posibilidades, de los compases, del análisis con relación al tema de teoría. Obviamente acá tenemos de este lado al profesor y juez de garantía Manuel Sánchez, pero lógicamente tendríamos que ir pasando por los preceptos básicos para poder entonces verificar. Lo usual en este tipo de casos, apreciado maestro, ¿cuál sería el procedimiento desde el punto de vista del juez? Sí, el tema de el caso que plantea muy bien Jorge es típico. Recordamos, hace un tiempo hubo una situación parecida por la Universidad Tecnológica, muere una joven producto de un atropello de otra joven, se le imputan cargos, inclusive se le decreta en principio la detención provisional, luego la medida se revisó, pero a partir de la imputación de cargos, las personas tienen la opción de proponer un espacio de negociación que puede ser directo o puede ser a través de un centro de métodos alternos de resolución de conflictos. Cualquiera de las partes los puede solicitar. Digamos que en este caso la persona imputada lo solicita, se verifica el consentimiento de la otra parte, porque uno de los principios pues, de estos temas objeto de negociación es la autonomía de la voluntad. En la medida que las partes tengan el interés, se deriva a un centro de manera inmediata. Incluso los jueces pueden proponerlo. Eso es una de las ganancias que tiene el código, porque en el viejo código había espacio para el desistimiento, pero los jueces tenían algún tipo de temor de que se pensara de que era una especie de desgano, o también había temor de que pudieran ser recusados por el hecho de que se propusiera que en determinada causa se pudiera explorar los métodos alternos. Entonces, si por ejemplo deciden ir a mediación, se firma un protocolo, se deriva inmediatamente, se establece una fecha y las partes proceden a acudir con sus abogados o no a los centros de métodos alternos. ¿Cuál es la ganancia de que
la negociación vaya a mediación y no se negocie directamente, porque en ese proceso de mediación las partes pueden analizar lo que son las consecuencias del delito en un espacio tranquilo, frío, razonado, y se pueden satisfacer lo que se llaman intereses psicológicos. Uno de los daños más graves del homicidio culposo, pues es el vacío de que no va a entrar tu familiar. Probablemente te hacen propuestas económicas, pero lo económico no llena totalmente ese vacío, pues, de la falta de o la pérdida de un familiar, pérdidas irreparables, ¿no? Entonces, el espacio negocial abre ese escenario para que se satisfagan también intereses psicológicos y a partir de ahí se busquen soluciones creativas que, por ejemplo, en muchos casos, por lo menos en Argentina, hubo un caso que a partir de un hecho parecido se creó una fundación con el nombre de la difunta y a través de eso ambas familias procedieron a establecer actividades educativas frente a los jóvenes y ese tipo de conducta. Sí, eso es parte, y sobre todo usted que ha mencionado el tema de la libre autonomía de la voluntad de las partes, que en definitiva es clave y es esencial. ¿Qué pasa si una víctima dice, yo no estoy dispuesto a entrar en ese tema de la negociación? Porque es uno de los requisitos esenciales. Sí, muy bien. La víctima en estos temas de delito delictible lleva, como decimos, la voz cantante. O sea, ella es la que decide si se negocia o no. Si su interés es escuchar, negociar, hay métodos alternos, por lo menos en cuanto a mediación, conciliación y desistimiento. Si la víctima no da su consentimiento, no procede, el juez automáticamente ordena que continúe el proceso, porque no pueden haber vicios en estos temas. Es un tema donde se rescata la figura de la víctima y es quien decide finalmente si aplica o no aplica el método. Pero la otra parte lo puede proponer. Siempre, porque el tema de la negociación es que ante un no hay una propuesta. Y eso es lo que los abogados como competencia deben siempre estar claro, que por supuesto que puede que el día de la imputación diga que no, pero si usted le propone, pasado este tiempo, puede que se revise esa situación y cambien de parecer. Y eso es clave porque debemos entender que es la víctima la que realmente ha sido afectada por parte del proceso penal. Tiene una serie de derechos y tiene una serie de deberes. Es un actor, es parte dentro del proceso penal acusatorio. Y lógicamente tenemos que escuchar su sentir. Tenemos que escuchar qué dice, qué piensa, qué siente. Entonces, a veces, y ojo con este tema, ¿no? Porque cuando estamos precisamente hablando de este tipo de delitos delictibles, la fiscalía tiene que hacer su investigación, pero la piedra angular de poder continuar o no con este proceso penal la tiene la víctima. Entonces, es importante, sobre todo, cuando el abogado esté en el rol de defensa, sobre todo, primero, calmar el tema de los ánimos, que no es fácil ante una situación como la que se está viviendo. Segundo, entrar y entender cuándo es el momento para llegar a explorar los métodos alternos de resolución de conflictos, porque no es inmediato. Ojo con eso. A veces tendemos a tratar de forzar las negociaciones o forzar las conversaciones desde el inicio, cuando estamos en una situación en donde los ánimos están caldeados, en donde probablemente hay un padre o hay una madre que ha perdido a un hijo o una hija, en el caso que estábamos planteándole, que es el caso base que vamos a estructurar todo el desarrollo de esta charla, que es el tema del homicidio culposo producto de un accidente de tránsito. Entonces eso va a traer por resultado pues una serie de ánimos muy caldeados y que lógicamente a veces queremos inmediatamente. No, a veces hay que tener la pausa necesaria, a veces hay que tener el discernimiento necesario para poder entonces cuándo abordar a esa otra parte, sobre todo cuando son momentos tan sensitivos como eso. ¿Por qué? Porque el no hacerlo de manera correcta, el no hacerlo de la manera apropiada, al no hacerlo de la forma respetuosa, el no hacerlo en el timing necesario, pues puede traer por resultado que esa persona diga, tú sabes qué, yo no quiero llegar a esta negociación contigo. Y obviamente eso traería por resultado que a su representado en el rol de defensor, en este caso que estoy jugando,
pues lógicamente va a tener que someterse a un proceso penal que no está acostumbrado, muy probablemente es una persona que no tenga antecedentes penales, que agarró su vehículo y que jamás se le pasó por la mente que iba a suceder esto, pero sucede, porque por algo es un tema de accidente y a veces pues se cometen algunas imprecisiones con los riesgos prohibitivos, en este caso superar la velocidad. Pero la intención de él no era hacer un daño de esa naturaleza. Entonces, obviamente pues si no hacemos las pausas necesarias y no abordamos en el momento preciso a ese cliente, a un tema riguroso, a esas miserias del proceso penal que lógicamente no son nada fáciles, sobre todo cuando la persona no está acostumbrada a un procedimiento de esta índole. Son algunos de los escenarios que existen y que se da día a día en los actos de audiencia que llevamos y que al cual también se ha participado y participa el maestro Manuel Sánchez y que en definitiva son esenciales. Por el otro lado también hay otros criterios importantes, porque no solamente está para el homicidio culposo, sino que también para una serie de delitos económicos, lógicamente cuando estamos hablando del tema de la estafa, del hurto. ¿Y por qué? Porque el codificador o el legislador ha entendido que esta serie de delitos pueden ser desistibles, maestro Manuel. Sí, recordemos que el Estado, a través de la Constitución y el surgimiento pues, del derecho penal, se ha abrogado el derecho a nombre del ciudadano de ejercer la vindicta pública. Pero dentro de determinados bienes se ha empoderado a la víctima para que sea la protagonista sobre la base de que el bien jurídico tutelado tiene mayor arraigo frente al interés de las personas que del propio Estado. O sea, generalmente el Estado procura que estos delitos que no son perseguibles de oficio, salvo pues el tema del homicidio culposo, se le dé el protagonismo a la víctima y se deje la vindicta estrictamente del Ministerio Público para delitos de mayor, no es que sean de mayor daño, pero de mayor impacto en cuanto a las organizaciones delictivas. Se entiende que estos delitos, por ejemplo, como decía Jorge, el tema del homicidio culposo, nadie sale a producir o con la intención de producirle el daño a una persona, porque si esto fuese así, entonces ya no sería un homicidio culposo, aunque tuviera las mismas características que se hubiese causado con un vehículo. En cuanto a los delitos económicos, se entienden que el patrimonio de las personas es el que se ve mayoritariamente afectado y que ellos tienen la posibilidad o de pedir una pena o de alcanzar un resarcimiento. Muchas veces la víctima lo que quiere no es que se sancione penalmente a la persona, sino que se le devuelva o que se le reparen sus bienes. En el viejo código se sancionaba a las personas, se le iban a la cárcel y la víctima quedaba igualmente con agravios, sentía que el proceso no había sido lo suficientemente justo porque al final no habían podido recuperar bienes materiales. Entonces, en ese tipo de actos o de hechos donde se sacrifica el patrimonio de las personas, se entiende que hay un mayor espacio de las personas al perdón, a dar espacio para el resarcimiento y buscar algunas salidas distintas a la aplicación de una pena. Sí, y eso es muy importante porque aquí debemos entender cuál es el bien jurídico tutelado. Y el bien jurídico tutelado es el tema del patrimonio. Y cuando estamos hablando del patrimonio, sobre todo en este tipo de delitos económicos, lo esencial y lo básico es, usted quiere que esa persona asuma un tema de una pena, o que vaya al sistema penal, o que vaya al sistema carcelario, al final si se le ha condenado en un juicio oral público y contradictorio, o realmente su interés es recuperar lo perdido en este caso. Entonces, hay muchas veces, sobre todo con este tipo de situaciones, de temas de cheques, de temas de hurto, de temas de estafa, en donde las personas a veces no entienden ni que, mira, él hizo eso y salió. Sí, pero hay que ver cuál es realmente el sentir de la víctima.
El sentir de la víctima, ¿cuál es? Seguir en el proceso penal. El sentir de la víctima es realmente llevarlo hasta el juicio oral, o el sentir de la víctima es recuperar lo que ha perdido. Y muchas veces cuando nosotros vamos a este tipo de situaciones o este tipo de audiencias, entendemos que la víctima muchas veces propone el tema de que se dé el resarcimiento económico como una causal importante para entonces poder presentar los temas de desistimiento. Entonces sí son oportunidades que da este sistema, que lógicamente es importante verlo desde este punto de vista, sobre todo para ciertos delitos, no para todos los delitos, ¿eh? Y ojo con eso, que esos temas de mediación, de conciliación, que se establece dentro del Código Penal son para una serie de delitos muy puntuales que ha establecido el codificador y que lógicamente tienen su esencia y su base, sobre todo en el tema de ese bien jurídico protegido que es el patrimonio, donde si la persona realmente lo que quiere es el resarcimiento económico, entonces tiene una solución práctica. Porque muy bien, lo que usted planteaba, maestro Sánchez, realmente muchas veces íbamos al proceso penal, se condenaba a la persona, pero ¿y entonces dónde estaba el resarcimiento? ¿No? Porque muchas veces el tema civil pues iba hacia otra jurisdicción y lógicamente nosotros sabíamos que quedaba mucha de esta en un tema de sentencias en abstracto que lógicamente no iba para ningún lugar. Entonces la persona decía, pero entonces mi patrimonio, los miles de dólares o los cientos de dólares que perdí, no los voy a recuperar. Sí, se le ha dado una sanción a esa persona, pero yo he quedado afectado. Entonces, lo que ha hecho el sistema es brindarle opciones, sobre todo a la víctima, para que pueda determinar si en ese caso realmente lo que quiere es continuar con un proceso penal o si realmente al fin y al cabo lo que está buscando es un resarcimiento desde el punto de vista económico que pueda resolver el problema jurídico, maestro. Sí, totalmente cierto. Por eso es que el tema de la negociación como competencia incluye el tema de la estrategia. La estrategia debe ir diseñada en atención a lo que le interesa a las partes del proceso. O sea, si tienes esa posibilidad, debes explorarla. ¿Qué quiere la víctima? ¿Cuál es su interés? ¿Cuál es el interés del procesado? ¿Tiene el interés de enfrentar el daño causado produciendo algún tipo de reparación? ¿Hasta dónde está dispuesto a dar o a hacer? Una de las cuestiones que surge en cuanto al tema de la negociación cuando se trata de intereses patrimoniales es que a veces las personas no tienen muchos bienes o no tienen cierto tipo de situaciones que garanticen determinados acuerdos, pero justamente por eso recomendamos a los abogados un curso de negociación, porque en los temas de negociación hay algunos aspectos que son fundamentales, el tema de hacer alianza. Hay personas que de repente no tienen condiciones económicas, pero pueden poner a un familiar como garantía de que en caso de que no pueda pagar él, pagaría el otro. O sea, son estrategias que a partir de la formación y negociación se desarrollan, y cuando tú piensas que una persona no puede enfrentar de esta manera algún tipo de resarcimiento, a partir de propuestas de negociación exploradas, conversadas, buscadas, se adquieren niveles de garantía para que en el caso de que no se cumpla la obligación en determinado tiempo, no sea ilusorio el acuerdo o el acuerdo de mediación o el acuerdo de desistimiento. Es importante mencionarle a todas las personas que nos están dando seguimiento aquí a la Academia Virtual, que luego de que se ha podido establecer como esa primera fase, sobre todo con la víctima y poder conversar, entonces se puede precisamente presentar esa opción de forma judicial para que sea por medio del juez de garantía quien acuerpe esa decisión e envíe entonces a alguno de los centros de resoluciones de los conflictos que pueden ser privados o del órgano judicial en este caso para la República de Panamá, que en definitiva es allí en donde va a entrar en un proceso de mediación, en donde lógicamente vamos a ver cómo se puede llegar a los acuerdos establecidos y que luego de ese acuerdo, luego de esa mediación que queda por escrito, que se firma, se pasa nuevamente a un proceso de validación por medio del juez de garantía para que verifique en definitiva las condiciones que se han colocado, sobre todo en ese tipo de acuerdo de mediación, y los estipendios económicos a pagar durante qué tiempo, el lapso de tiempo, la regularidad del mismo, y entonces se llega a validar ese acuerdo. Esas son parte de los procesos judiciales que van en los temas de los métodos alternos de resolución de conflictos. Sin embargo,
nos han hecho algunas consultas de las múltiples que hemos estado viendo en el chat, que lógicamente las personas que siempre participan con nosotros son muy interactivos, y nos han hecho la pregunta con relación al tema de los acuerdos de pena, maestro. Ese es un tema que en definitiva crea mucha suspicacia o muchas interrogantes por parte no solamente de la comunidad jurídica, sino también de la población en general, porque la gente a veces, o las personas en términos generales, pues dicen, ven acá, ¿cómo es posible que se llegó a ese acuerdo de pena? ¿Cuáles fueron las condiciones? ¿Cuáles fueron los parámetros para llegar realmente a esto? Es importante para que también en este momento, estamos hablando de métodos alternos de resolución de conflictos, también toquemos, hablemos un poco de pinceladas con relación al tema del acuerdo de pena. Sí, muy bien. El tema del acuerdo de pena, que parte con la negociación entre el Ministerio Público, el abogado defensor y el imputado, como ejes principales del mismo, se origina sobre la base de que en causas donde la evidencia probatoria es alta, las probabilidades de una sanción penal también, las partes puedan negociar acuerdos tempranos en la fase de investigación para recibir algún tipo de beneficio de los procesados y de alguna manera el Ministerio Público cerrar una causa con una condena razonada y dedicarle mayor espacio al crimen organizado. Porque esa es otra de la intencionalidad de los acuerdos de pena, que a través también de beneficios en cuanto a la penalidad, sirva de incentivo para que se encuentren a las personas de el más alto nivel, a nivel de las organizaciones criminales, dando incentivo a los que están en baja escala y que puedan, por ejemplo, declarar contra esas personas en juicio, y en ese caso el acuerdo de pena pudiera rebajarle la pena e inclusive no imputársele cargo ante ese beneficio procesal. Es un tema muy, muy interesante y de mucho debate porque invade derechos fundamentales y en medio de eso también quedan muchas veces las víctimas. Sí, ese tema es interesante y guarda un hilo conductor con el tema de los métodos alternos de resolución de conflictos, pero que tenemos que hacer una disección, ¿no? Como decían los médicos, sobre todo y cuando hablamos de los métodos y cuando hablamos del acuerdo, porque el acuerdo tiene una característica muy particular y es precisamente, como bien usted lo ha mencionado, que es entre el imputado, el defensor y la fiscalía. Entonces, ojo con ese tema, porque es allí donde parte de mucha de la población dicen, pero ¿dónde está la víctima aquí? La víctima forma parte de ese rol, forma parte de ese proceso penal, pero para el tema del acuerdo, entonces, tal vez no se le escucha o no se le toma en cuenta el sentir. Claro, se ha indicado, sobre todo a los fiscales, siempre comunicarle a la víctima, sobre todo que se está llegando a una negociación, en este caso, vamos a poner un caso de robo, un caso de violación, bueno, el tema de violación ha quedado un poco alejado por unas nuevas legislaciones que se han presentado, pero pongamos el clásico ejemplo del tema del robo. Entonces, la persona dice, sí, pero va usted a llegar a un acuerdo de pena, sí, le comunicamos que vamos a llegar a un acuerdo de pena con la persona. Y la víctima dice, pero si no estoy de acuerdo con ese acuerdo de pena, ¿cómo quedamos? Es parte de las preguntas que están haciendo las personas en el chat, maestro. Sí, muy bien. Sí, el tema del acuerdo de pena frente a la víctima es un proceso en construcción. Principalmente cuando no se le toma en cuenta. Sin embargo, procesalmente, ella es sujeto procesal y ella debe estar en todos los actos que se decida este tipo de acuerdos negociables entre el Ministerio Público y el imputado. Una de las cosas que puede controlar en esa audiencia el representante de la víctima, y es por eso que es importante que estén debidamente apoderados. La oficina de víctimas del órgano judicial ofrece un gran apoyo en esa parte.
pueda controlar, por ejemplo, aspectos que refiere el artículo 220 del Código de Procedimiento Penal, como es la corrupción o banalidad. Ese es un tema que la víctima debe tener voz cantante a la hora de los acuerdos. Si el acuerdo es muy bajo, por ejemplo, que implica condiciones de banalidad, él puede oponerse, o la víctima puede oponerse, el abogado o abogada, y es por eso que, por ejemplo, la víctima sola poco sabrá de eso, pero si tiene un buen apoderado, dirá, oye, la pena pudiera ser muy baja o no, y abre el espacio para el debate, y el juez tiene que valorar entre esos aspectos que pudiera considerar la víctima. En la parte que la víctima no es protagonista, el tema, bueno, lo sanciona desde el punto de vista penal en ese tipo de delito, pero entonces tengo que ir a la vía civil para procurar el resarcimiento económico si fuera de interés de la víctima. Entonces esa es una parte que todavía está, es un constructor todavía desde el punto de vista procesal, que a partir del acuerdo no necesariamente se puede dar un resarcimiento económico si es de interés de la víctima, y más cuando la víctima lo ha pedido, por ejemplo, en la audiencia intermedia a través de su acción restaurativa. Ese es un tema apasionante, ¿no? El tema de la acción resarcitoria desde el punto de vista del derecho penal, que lógicamente en este procedimiento penal se ha establecido y que, bueno, no es nada nuevo, también estaba establecido en el Código Penal anterior, en el Código Penal sustantivo, la responsabilidad civil producto del delito. Pero es que lógicamente aquí entra un concepto que tal vez lo analizaríamos y lo debateríamos en otra oportunidad, que es realmente qué posibilidades tiene el juez penal frente a temas esenciales, netamente civiles. Y cuando estamos hablando de los temas civiles, estamos hablando de muchas cosas. Por ejemplo, cómo podemos cuantificar lo que es el lucro cesante, cómo podemos cuantificar todos estos conceptos de las obligaciones y de los aspectos económicos, sobre todo lo que se ha dejado de percibir, el daño emergente, el lucro cesante. O sea, son conceptos que lógicamente y que hay que entender tienen su especialidad, y que la especialidad no es precisamente del juez penal. Entonces, todo un tema de indemnización, de cuánto va a ser la indemnización producto de esta situación, son temas, por ejemplo, temas de lesiones personales. Por ejemplo, la persona pierde la pierna, vamos a poner un ejemplo. Entonces, muy bien, vamos al proceso de lesiones personales, pero la persona, aparte de eso, también quiere específicamente de un resarcimiento económico producto de la situación del delito. Entonces, obviamente, es en esa fase intermedia donde esa abogado, en este caso de la víctima, presenta una serie de disposiciones y presenta esa acción resarcitoria que para presentar esa querella es obligatorio presentar el tema de la cuantía. Pero esa cuantía tiene que ser probada. O sea, no es que usted va a poner un número en ese papel y va a aguantar muchas cosas y luego usted tiene que probar en definitiva cuál es el resarcimiento que realmente, cómo podemos cuantificar la pérdida de esa pierna. ¿Cómo lo cuantificamos? ¿Cómo vamos a verificar la vida útil de la persona, las proyecciones laborales? O sea, imagínense todo esto. Y esto tiene que ser probado ¿cómo? Tiene que ser probado de forma pericial. Tiene que ser probado por medio de un contador, tiene que ser probado por medio de un médico que logre certificar cuánto tenía de vida útil. Como un ejemplo, tiene que certificarse y acreditarse para poder entonces establecer ese monto. Y lógicamente no es sencillo porque el juez penal no es un juez especializado en este tipo de situaciones. Y por eso es que esto entra a un compás interesante. Pero bien, vamos a volver al tema del acuerdo de pena, porque si entramos en océanos azules no salimos, maestro. No salimos y el tiempo sigue pasando, pero cuando estamos haciendo lo que nos gusta, comenzamos a filosofar un poco acerca de estas figuras. Lo interesante del tema del acuerdo de pena es por qué entonces a la víctima no se le toma en cuenta. Bueno, resulta ser que uno de los aspectos esenciales es, uno, que el imputado acepte sus hechos. Ese es un elemento esencial y fundamental. Otro de los temas esenciales es que tanto para el Ministerio Fiscal como para la defensa, como para los jueces de garantía, el tema de los métodos alternos se les exhorta durante toda la fase del proceso penal a partir de la imputación a que se concrete. Y lógicamente, si el fiscal tiene de este lado una persona que dice, señor fiscal, yo me voy a hacer responsable de los hechos y obviamente estoy de acuerdo al tema vamos a presentar una negociación con relación al tema del acuerdo de la pena,
Entonces ahí entra el tema de la negociación. Y obviamente el fiscal que está también exhortado de forma de ley, exhortado por estos principios de la resolución pacífica del conflicto, debe presentarle una propuesta al imputado. Ojo con esto. Entonces, por un lado está la víctima que dice, pero a mí no me están tomando en cuenta en este paquete. Bueno, lo que pasa es que debemos entender una de las esencias básicas también del sistema, que la acción de investigación, el jus puniendi, lo tiene el Ministerio Fiscal. Y es el Ministerio Fiscal quien tiene el deber de perseguir el delito. Y también se le está exhortando de forma legal también utilizar los métodos o maximizar los métodos alternos de resolución de conflictos. Entonces, si la persona le está diciendo, yo estoy aceptando el hecho, entonces es deber del fiscal. Y hoy se le ha llamado la atención a veces, en muchas ocasiones, a los fiscales por no presentar una propuesta, sobre todo para un acuerdo de pena para un imputado que está diciendo, es que yo me responsabilizo de sus actos, de sus hechos. Entonces, aquí también tenemos que poner un punto de la balanza que creo que es muy importante. Ojo, no quiere decir que lo que presente el fiscal inmediatamente lo va a aceptar el abogado o el imputado en este caso, sino que van a entrar en un concepto de negociación. ¿Y cómo se entra a esa negociación? Esa negociación es de lo más interesante realmente, porque entra en una serie de etapas en donde usted tendría que ver realmente cómo se vinculan los hechos al supuesto tipo que se le está tratando de, en este momento, imputar a su defendido, y que obviamente el defensor tiene que también presentar una serie de elementos de decir, pero yo tengo estas pruebas, realmente no tienes un caso tan fuerte para llevarlo a juicio oral. Son los elementos en el play by game que se establecen y que lógicamente ambas partes deben entender que si quieren llevar una negociación va a tener que llegarse a un punto intermedio. Y ese punto intermedio es básico, maestro. Cuéntanos con relación a eso. Sí, el tema de buscar un punto de beneficio es importante toda vez que el código plantea marcos, ¿no? Por ejemplo, en cuanto al acuerdo de pena, plantea que la pena acordada no puede ser inferior a 1/3 del mínimo, ni puede ser igual o superior a la pena máxima, porque no tendría ningún beneficio. En este caso, el procesado o el imputado, en ese caso no tendría ningún beneficio. Entonces, la idea del ganar-ganar es que si el Ministerio Público recibe, por ejemplo, la confesión, la aceptación de una persona procesada que renuncia a ese beneficio constitucional de no declarar contra sí mismo y de que se presuma su inocencia, debe ofrecer algún tipo de beneficio en cuanto a la pena. Ya, como le hemos dicho, se puede negociar pruebas, se puede negociar resarcimiento y en esta parte se puede negociar la pena. Entonces, llegar a ese punto, tenemos la referencia: 1/3 del mínimo y el máximo de la pena. Entonces, a partir de allí, el momento procesal, el Ministerio Público puede hacer una propuesta, pero no necesariamente tiene que ser el Ministerio Público el que haga la propuesta, aunque siempre es mejor escuchar la propuesta de la contraparte. También en determinados momentos la negociación puede ser iniciada por los abogados de la defensa. El código no plantea necesariamente que debe ser uno u otro, porque si hay una evidencia, video, condiciones, etcétera, que lo incriminan, su proyección a partir de su teoría del caso es de baja probabilidad en un juicio oral. Usted tiene que hacer esa proyección y ver qué pena sería razonable. Por supuesto, la víctima nunca va a estar, en caso de que hubiesen víctimas, nunca van a estar de acuerdo con que sea una cantidad intermedia. Ellos preferirían que fuera el máximo. Pero el sistema plantea este tipo de beneficio, es desde el punto de vista procesal beneficioso, tal como ha indicado Jorge. En esas condiciones también hay que considerar que en el juicio oral no hay garantía ni de condena ni de absolución. Siempre hay un margen de posibilidad en cuanto a que falte un testigo, se enferme un perito, que pasen algunas cosas extraproceso que pudieran
alterar. Entonces la garantía tampoco es de certeza. Entonces ante esas incertidumbres humanas, el negociador debe procurar algún tipo de beneficio y utilizar su argumento negocial. Su argumento negocial. Esto es interesante con relación al tema del acuerdo de pena. Como estamos viendo todos estos temas de métodos alternos, hemos querido hacer un collage de distintos aspectos o procedimientos esenciales. Este tema del tercio de la pena a veces no se comprende muy bien, sobre todo para algunos abogados y sobre todo para el público en general. Y ese tema es esencial y vital, porque en la negociación o el plea bargain, usted tiene para establecer un tercio. ¿Qué quiere decir esto? Para que nos aclare un poco con relación a esto, vamos a poner una pena mínima que tenga 72 meses, para que también los amigos entiendan este concepto del tercio de la pena. Nosotros cuando partimos de una pena mínima, estamos hablando de un mínimo que ya ha estipulado ¿quién? El legislador. Imaginemos que el legislador haya establecido, por ejemplo, un mínimo de 5 años. Vamos a ejemplificarlo con 60 meses. Perfecto, vamos a ejemplificarlo con 60 meses. Un tercio de 60 meses como mínimo son 20 meses. Ese es tu piso en la negociación. Ese es tu piso en la negociación. Entonces tú puedes partir por tu piso. Bueno, dame 20 meses, es un tercio del mínimo. Y el Ministerio Público seguramente va a verlo de otro punto de vista, pero ese es tu peso tu piso en la negociación. Y el Ministerio Público puede bajar hasta allí. Entonces, tú vas a partir, bueno, dame el piso. Y el Ministerio Público seguramente te va a decir, te doy la mitad, o te doy 2/3 partes, es decir, 40. Y entonces allí se plantean lo que se llama las zonas de posible acuerdo. Este tipo de delictual que vamos a analizar para el tema de 60 meses va a ser violencia doméstica. Exactamente. Que tiene un piso, que tiene una pena mínima de 60 meses a partir de mínimo 60 a 8 años, ¿no? De 5 a 8 años. Así que vamos a verlo para graficarlo, ¿no? Para que los amigos que nos están escuchando, pues lo que hacemos nosotros enseñamos haciendo. Esa es la técnica y ha sido la clave de guía de la Academia Virtual durante todas estas clases que hemos venido dando. El típico clásico ejemplo de violencia doméstica, en donde lógicamente pues están las certificaciones, está acreditado los golpes, está el maltrato psicológico, físico en este caso acreditado por medio de las lesiones de medicatura forense. Y lógicamente, pues, a pesar de que este es un tipo penal que entra con condiciones muy diferentes, ¿no? Que es el tema de la familia. Muchas veces también se da en este tipo penal, no vamos a salir un poco del acuerdo, pero también vamos a verificar el tema de la suspensión condicional desde el punto de vista, habiendo este collage de tema de métodos alternos. Precisamente aquí es donde más se utiliza esta figura de la suspensión condicional del proceso, a pesar de que tiene pena mínima de 5 años, mire usted, ¿eh? A pesar de que tiene pena mínima de 5 años, el sistema y el codificador ha entendido que lógicamente lo que estamos protegiendo, ¿cuál es el bien jurídico del tema de violencia doméstica? Es la familia. Entonces, lógicamente, partiendo de esa esencia y entendiendo que la familia es el núcleo de la sociedad, entonces comienzan a hacerse algunas proyecciones para quedar en una suspensión. Explíquenos un poco sobre eso también, maestro, hablando del collage de los métodos alternos hoy. Sí, en el tema de la suspensión condicional del proceso sujeto a condiciones, se puso como el numeral 1 del artículo 215 como condición que fuesen delitos con pena de hasta 36 meses. Por supuesto que el delito de violencia doméstica con una penalidad de 60 meses no alcanzaba para recibir este beneficio procesal. Sin embargo, a partir de la creatividad de algunos defensores, en determinados tipos penal se produce lo que se llamó una proyección de pena en abstracto. Es decir, las conductas durante o posteriores del hecho que pudieran servir de beneficio procesal de cara al artículo 90 para que se le consideraran atenuantes y rebajas procesales de 1/4 o de 1/3 en atención a lo que establece este artículo como marco. Entonces, ante esa proyección, la pena, si le bajáramos, por ejemplo, 1/5
por colaboración, de someterse al método, no tener otro quinto por no tener la intención de producir un daño tan grave o por algún otro tipo de colaboración procesal, la pena al final del proceso pudiera llegar a ser de 36 meses o menos. Entonces, a partir de esa proyección, se acogió la misma y se validó una suspensión. Sin embargo, esto fue objeto de recurso de amparo y llegó hasta la Corte, y esto constituyó una jurisprudencia que se ha replicado a nivel de el delito de violencia doméstica, y ahora es una práctica procesal permanente. Por lo que en ese caso la jurisprudencia ha llevado el delito de violencia doméstica sobre la base de ese tercio del mínimo a ser objeto pues del beneficio del artículo 215. Sí, ¿me escucha, maestro? Sí, la escucho perfectamente. Sí, se dio un impasse allí, ya estamos, el problema que estamos surgiendo es el tema de la internet, ¿no? Que lógicamente hay una colisión de muchas líneas y bueno, es lo que estamos sufriendo no solamente nosotros, sino mucha gente está en este tema, ¿no? Lo importante aquí, con relación al tema de la suspensión condicional al proceso, es precisamente hacer una proyección, ¿no? Probabilística, y esa proyección probabilística te da los espacios para poder entonces presentar atenuantes, y yo con ese tema, en una proyección de atenuante que te permite establecer un quinto y llevar a 36 meses. Es una operación matemática que tal vez en algunos de estos momentos lo haremos con pizarra, maestro, para que las personas puedan entender primero cómo hacer una negociación efectiva en los temas de acuerdo, porque muchas veces, imaginemos que estamos planteando la pena mínima de 60 meses y resulta ser que viene y le dice el fiscal, bueno, lo que yo te ofrezco, ponte, imaginemos, ya 56 meses. Y usted dice, bueno, o sea, 56 meses realmente no me parece mal, pero lo que a veces no se entiende es que tenemos un compás para presentar la negociación entre 20 y 60. Entonces, ojo con ese tema, porque el defensor tiene que estar muy atento con relación a cuáles son los hechos, cómo se han dado los hechos, cómo está la teoría del caso, cómo está el elemento probatorio, la teoría de las pruebas, teoría de los hechos, teoría del delito, cómo está hilvanado todo eso y cómo usted se siente frente al proceso penal. Sin embargo, luego de hacer ese análisis, usted considera que existe la posibilidad de ir a un acuerdo de pena, obviamente porque ha visto las piezas procesales que tiene la contraparte, en este caso el Ministerio Fiscal, y que son fuertes, pero entonces usted también tiene que aprender a negociar allí acuerdos de pena que sean efectivos y que sobre todo sean los mejores y más beneficiosos para su imputado. Entonces, ¿qué pasa? A veces no manejamos esto y no entendemos que ese tercio es 20, el piso, y que el techo es 60. Entonces tenemos un compás para negociar, y ese compás para negociar puede presentar una diferencia magistral desde el punto de vista penal. Porque imagínense, entre 20 y 60 hay 36 meses, hay 48 meses, hay diferencias dentro de las etapas de procedimiento penal, maestro. Imaginemos qué opciones tenemos entre 20 y 60 desde el punto de vista del procedimiento penal. Cuéntenos acerca de eso, maestro. Sí, está el tema de verificar la condición de la carpetilla, ¿no? Si, por ejemplo, el Ministerio Público tiene una carpetilla floja, no ha incorporado oportunamente algunas evidencias o no se practicaron, o por alguna razón se declaró ilegal algún tipo de estas diligencias, entonces su proyección a juicio empieza a bajar. Esa proyección de juicio de condena, ¿no? Entonces, eso en cuanto al Ministerio Público. En cuanto a la defensa, si hay atenuantes que puede incorporar como beneficio haber ayudado a la víctima, por ejemplo, haberle prestado auxilio, haber reparado algunas condiciones previas, todos estos elementos que pudieran incorporarse como atenuantes harían que su argumento o su propuesta de negociación fuese más ambiciosa, ¿no?
Entonces, es por eso que la teoría del caso y cómo usted va incorporando, porque la defensa también tiene la obligación de llevar elementos probatorios. Entonces, ante esos elementos probatorios, sus probabilidades de que pida beneficios procesales en una negociación aumentan. Sí, me gustaría que nos explicara acerca de las distintas condiciones de un acuerdo de pena, porque eso es interesante. Porque si estamos en un compás de 48 meses, no es igual a estar en el compás de 58 meses. Totalmente. Esos estadios que son tan interesantes desde el punto de vista del jugador, para que nos los aclare, maestro. Totalmente, sí. Si, por ejemplo, el Ministerio Público le propone 49 meses, esa es una clásica, lo saca del beneficio de que la pena pueda ser reemplazada por día multa. Si le ofrece, si usted pide 47 en la negociación y la justifica con su proyección, automáticamente le da la posibilidad de que esa causa se reemplace por días multa. Igualmente pasa con penas arriba de los 60 meses. 61. A veces hemos tenido acuerdos de 61 meses. Exactamente te sacan del beneficio procesal del artículo 65 del Código Penal y del 102. Entonces, en esa negociación que te pudiera dar la posibilidad de un reemplazo por lo llamado trabajo comunitario, usted tiene que seguir empujando la posibilidad de que se alcance, aunque no es automático el tema del trabajo comunitario, pero te da ese espacio procesal de que en cualquier momento lo puedes sustentar y lo puedes solicitar. Entonces, tratar de llegar a esos puntos en la negociación es un ejercicio que se plantea muy interesante. Es un tema apasionante, la verdad, y es una técnica que va con los temas de acuerdo, que va con los temas de métodos de resolución de conflictos, que va en la característica y en la negociación. Mire usted lo interesante y lo esencial de esto, porque iniciamos diciendo que la nueva competencia, una de las nuevas competencias que debe tener el abogado del siglo XXI es ser negociador. Esa es una de las nuevas competencias. El abogado que no ha aprendido eso se ha quedado en el siglo XX. Y lastimosamente litigar en estos sistemas tan complejos de oralidad y de argumentación se le va a hacer muy complicado. Ya no es ese tema de chocar por chocar y andar rociando a todo el mundo. No. Ya eso pasó de moda, señores. Usted puede defender su postura, su punto, con mucha elegancia, con mucha caballerosidad, tratar de llegar a puntos intermedios, de consensos, en donde no sea blanco o negro, sino que hay matices y hay colores grises que son importantes, verificarlos y entenderlos. Sobre todo, ¿por qué? Porque eso puede representar un beneficio o una desventaja para su cliente. La desventaja para su cliente puede ser que tal vez usted no tenga el caso más fuerte del mundo y usted lo sabe, porque uno lo entiende y lo analiza desde el punto de vista del rol de defensor. Y uno sabe, ven acá, no estoy en la mejor posición, entonces tengo que aprender a negociar. Pero negociar también en un punto en que tampoco me voy a entregar inmediatamente, sino tengo que saber cómo realizar esa negociación presentando mis puntos fuertes. Por eso es que el tema del FODA, de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, también se verifica en el tema del acuerdo de pena o en el play fair game. Es esencial y es básico para el litigante entender en qué estadio estamos, si puedo estar frente a una pena privativa corta, privativa de libertad de 48 meses. Si paso al tema de 49, ¿estoy dónde? En la zona de trabajo comunitario. Si paso de 60, ¿estoy dónde? En el tema de, como decimos en buen panameño, chirola, señor. Arriba de 61 estamos en chirola. Entonces tenemos que tener claro cómo negociar, entender cuáles son los pisos y los techos, porque muchas veces le dirá la contraparte, no puedo negociar más de aquí. Pero óigame, si nosotros estamos negociando entre 20 y 60, pongamos el ejemplo de violencia doméstica, ¿por qué usted me quiere entonces dar un acuerdo de pena de 50 meses cuando podemos ir a un 48 y son 2 meses menos? Entonces son los temas, ¿no? Son los frenos y contrapesos que tiene el sistema y que usted debe entender que al fin y al cabo eso es esencial para su cliente, porque no es lo mismo un trabajo comunitario en el tema este que estamos hablando de un mínimo, de la pena mínima de violencia doméstica que es 60 meses,
y que usted sabe que su cliente tiene un problema, que ha golpeado, hay muchos testigos por parte de la víctima, y usted sabe que si va al juicio, probablemente, está muy seguro usted de ese criterio, de que puede ser condenado. Entonces usted le dice a la persona, ven acá, antes de irnos al juicio oral, antes de irnos a someternos a ese problema, antes de ventilar todos los temas familiares que se van a ventilar en ese juicio y todos los problemas emocionales que se van a causar, ¿por qué entonces no vamos a un tema de un acuerdo de pena en este caso? Pero un acuerdo de pena que realmente sea factible. Entonces aquí es donde entra el tema de la negociación, que es importante, porque incluso pudiéramos estar hablando de 36 meses perfectamente. Y no estamos hablando de un acuerdo que sea banal, porque ojo con ese tema de la banalidad. El tema de la banalidad se da sobre todo cuando se vulnera un principio ya establecido por el codificador. Es decir, si estamos hablando de 19 meses, ahí estamos hablando de un concepto interesante. Maestro, cuéntanos sobre eso. Sí, el tema de negociar siempre bajo criterios objetivos. Por eso es que hay que entender los criterios objetivos de la norma. Es por eso que el tercio del mínimo es el piso en la negociación. Eso es un criterio objetivo. Eso es una constante en todos los tipos penales. Si en algún acuerdo que no sea de colaboración para atacar a alguna organización delincuencial, se firmase un acuerdo que fuese inferior a un tercio del mínimo, automáticamente entraría en condiciones de banalidad, es decir, una pena excesivamente baja de cara al codificador. Y es porque estos no son criterios del juez. El juez pondera entre eso, etcétera, pero son criterios que estableció el codificador. ¿Dónde está el piso de esa negociación? Y también estableció que en una negociación no le puedes dar el máximo de la pena, porque no tendría ningún beneficio al procesado. Entonces, usted como negociador, frente a ese criterio objetivo, usted tiene que sacar algún tipo de beneficio en favor de su representado, porque él está cediendo su derecho constitucional de no declarar contra sí mismo y el principio de presunción de inocencia que debe procesalmente ser quebrado en el juicio oral. Y él lo está cediendo ante el caudal probatorio, etcétera, su sentido de culpa o actuación dolosa en determinada causa. Entonces eso tiene que de alguna manera, de cara a lo que estableció el codificador, establecer un beneficio de negociación. Entonces, entre esos criterios objetivos, el abogado tiene el espacio para realizar propuestas. Nunca cerrar la negociación. Nunca cerrar la negociación, aunque en algún momento no se acoja la tuya. Porque a lo largo que se van incorporando evidencias a la carpetilla, puede cambiar el escenario procesal. Y como decía Jorge, el tema de la negociación es como decimos acá en el sistema penal, siempre trabajar con lo que se llama amable firmeza, sin entregar tu argumento, pero en condiciones de respeto, porque el sistema penal acusatorio te va a dar espacio siempre de encontrarte con el mismo fiscal, con el mismo defensor de víctimas. Entonces, bajo argumentos y con amable firmeza y con criterios objetivos. Yo pienso que la clave para este tema de métodos alternos de resolución de conflictos es entender, por un lado, los distintos estadios, por ejemplo, una pena de 12 meses, 24 meses, 36 meses, 48 meses, 60 meses. Tenemos que entender todos estos estadios desde el punto de vista procedimental, analizar muy bien el código, sobre todo, para ver si estamos en un método alterno, si estamos en un tema de un acuerdo de pena, cómo van a ser los porcentajes que voy a negociar, cómo los voy a negociar, qué herramientas tengo para la negociación, establecer cuándo estoy ante delitos de desistimiento del 201, ver cuándo verifican los criterios de oportunidad. Mire, todo esto es un tema interesante realmente y apasionante. Y es parte de lo que tiene que establecer el rol del defensor desde el momento que asume la causa. Entender este caso realmente hacia dónde lo voy a llevar.
lo voy a llevar a un método alterno de resolución de conflicto, lo voy a llevar a una mediación, a una conciliación, lo voy a llevar a un acuerdo de pena. Si lo llevo al acuerdo de pena, entonces ¿en qué estadio me voy a ubicar? ¿En 36, en 48, en 60, en 24? ¿Dónde lo voy a ubicar? ¿Dónde realmente es el mejor beneficio que tengo para mí representado en este caso? Con el tema del acuerdo de pena hay para hablar toda la noche, maestro. Hay personas que nos están preguntando cómo en los delitos de alta envergadura entonces se llegan a acuerdo de pena y al final la sociedad dice, pero ¿cómo es esto posible? ¿Cómo se le da eso? Pero también ahí debemos entender que ese es un derecho del imputado. Es un derecho que tiene esa persona, como usted lo manifestaba, con relación al derecho a no autoincriminarse, que guarda precisamente el no condenarse o señalarse de forma directa y que precisamente también está con el componente de guardar silencio. Porque uno de los aspectos esenciales que se dan en el acuerdo de pena es que el imputado dice, yo lo hice, él acepta. Y por esa aceptación ya nosotros tenemos que revisar algunas consideraciones importantes, porque ahí está dejando de lado un proceso penal que iba a ser largo, que iba a invertir mucho dinero el Estado y que lógicamente está ahorrando en tiempo, está utilizando la simplificación del proceso, que es otro de los principios esenciales y básicos de este sistema penal acusatorio. Eso por un lado. Por el otro lado también, por eso siempre cuando se va al acuerdo de pena se le pregunta muchísimas veces por parte de los jueces, y usted lo sabrá y quiero que haga el ejercicio ahorita como si estuviera preguntándole a una persona, esto es parte de los ejemplos prácticos que hacemos acá en Guía a la Academia Virtual, a una persona que ya ha aceptado acá el acuerdo, está sentado aquí al lado mío, al lado izquierdo, y que en este momento usted va a revisar si en definitiva se ha cumplido con estos principios básicos de tutela judicial, de garantías fundamentales, y que se haya cumplido también con los preceptos de banalidad. Haga el ejercicio como si estuviéramos en pleno acto de audiencia. Vamos ante el supuesto que Jorge es el procesado. Ok. Señor, Jorge Chávez, el Ministerio Público, con la anuencia de su defensor, ha presentado un acuerdo de pena por 120 meses. Oiga, maestro, no me quiera tanto. 120 meses de prisión. Eso significa que usted va a recibir esa condena y que le va a quedar un historial penal y policial. Al inicio le hemos indicado su derecho constitucional de que se presuma su inocencia y que no está obligado a declarar contra usted mismo. Al firmar este acuerdo, ¿usted prefiere aceptar la responsabilidad o usted se mantiene en sus derechos constitucionales que le hemos leído? ¿Sí o no? Vamos a aceptar la responsabilidad, señor juez. Al momento de aceptar esa responsabilidad, ¿usted ha recibido algún tipo de coacción, amenaza o intimidación? No he recibido ninguna amenaza, su señoría. Eso significa que usted ha firmado este acuerdo de manera libre y voluntaria. ¿Eso es correcto? Es correcto, señor juez. ¿Recibió usted asistencia legal de su abogado? Sí, tengo mi abogado aquí al lado derecho. ¿Le explicó que usted está renunciando a un juicio oral y público al que usted tendría derecho? ¿Le explicó él eso? Sí, su señoría. De la misma manera le explicó que usted está renunciando a presentar pruebas a su favor y a interponer recursos en el caso que resultara condenado. Sí, también me lo explicó. ¿Eso? ¿Lo comprende? Sí, lo comprendo. De la misma manera, usted le queda claro que esa pena de 120 meses implica que usted la va a cumplir en el penal de Nueva Esperanza. ¿Le queda claro eso? Sí, sí lo tengo claro. Bueno, siendo de esta manera, vamos entonces a proceder a validar este acuerdo y nos vamos a pronunciar frente al mismo. Bien, esto que hicimos para los efectos técnicos es precisamente la confirmación o la validación por parte del señor juez de garantía, que tiene que preservar la tutela, que tiene que preservar garantías fundamentales, que tiene que presentar el derecho a no incriminarse, el tema al derecho a guardar silencio, que tiene que entender esa persona que está sometido al tema del acuerdo, que tiene el derecho de ir a un juicio público, oral y contradictorio. Ese es un derecho que tiene la persona.
a que allá, en ese momento y en ese estadio procesal, sea el fiscal que le diga, al final le presente la acusación a los jueces de juicio y sean ellos los que por medio de una sentencia debidamente motivada le diga a usted por qué usted ha sido responsable penalmente o no responsable penalmente. Entonces, esto es clave y es fundamental porque la persona que está allí, al lado izquierdo, en este caso, siendo yo defensor, lógicamente debe entender cuáles son las repercusiones. De allí, esa persona va directamente para la chirola. Por 120 meses, maestro, usted no me quiera tanto. Oiga, me ha puesto una pena Delito altísima. grave, delito grave. Pero bien, entonces aquí la pregunta está, ¿qué pasa con la víctima? Ya por último, ya para ir finalizando, porque ya hemos abordado más de una hora y tanto esto, que nos apasione, que pudiéramos hacerlo, como toda la noche. Sí, la víctima tiene derecho a ser oída. Todos los actos procesales. A la hora de firmar el acuerdo de pena, su criterio, su aceptación o no, debe ser considerado en la resolución, ya sea que se acoja sus observaciones para negar el acuerdo o que se desestime la misma. Principalmente uno refiere pues a que a pesar de que la víctima se opone al acuerdo, el artículo 220 plantea que este acuerdo es potestativo del Ministerio Público como titular de la acción penal y que en el caso de el resarcimiento, a la víctima le queda la posibilidad de que a través de su abogado, surtida pues la pena derivada del acuerdo, la sentencia derivada del acuerdo de pena, pueda acudir pues a la vía civil para procurar un resarcimiento frente al daño que se haya producido por producto del delito. Bien, maestro, yo creo que nosotros hemos abordado, pues, en definitiva, cada una de las pautas y parámetros acerca de los métodos alternos de resolución de conflictos. Le hemos metido algunos puntos adicionales, el tema de los acuerdos. Hemos hablado del tema del piso y el techo, que para mí me parece esencial y vital. Hemos mencionado también el tema de que el abogado del siglo XXI debe entender y comprender que la negociación debe ser vital y clave, sobre todo en el desarrollo de su futura vida profesional. Esto es esencial. Nosotros también queremos agradecer al amigo Walter Guerra de Chiriquí, del capítulo Guía de Chiriquí, que siempre está pendiente con nosotros. Todos los capítulos en general, Panamá Oeste, Grupo Guía de Panamá Oeste, siempre presente, Grupo Guía de Colón presente, Grupo Guía de Azuero presente, Grupo Guía de Veraguas presente, Darien también está presente. De verdad que para nosotros ha sido muy importante durante estos 3 meses la participación continua. Y obviamente nosotros en esta semana que pasó, maestro y profesor Manuel Sánchez, hemos estado dando una serie de conferencias a nivel de los capítulos para la otra semana. Viene Chiriquí, viene Veraguas, viene Darién. Estamos innovando realmente porque consideramos que es importante la democratización de la academia, escuchar también a otros actores que son vitales y que son esenciales y que consideramos que crearle la plataforma es esencial y vital también para que escuchemos otras voces que tienen mucho que hablar sobre la academia y que nos han sorprendido mucho durante este proceso, maestro, para que nos exhorte y se despida. Sí, ante todo, pues muchas gracias al Grupo Guía, a Jorge. Pienso que lo que están haciendo es loable, es una causa que han emprendido en un momento difícil, pero que tiene un propósito sano. El tema de democratizar el conocimiento, pues es fundamental que se esté llegando a todos los capítulos a nivel nacional, es importante. Exhortar pues a todos que mantengan la sintonía con estos temas, que igualmente se les agradece pues que hayan estado presentes y que de la misma manera pues vamos a estar a la disposición para que en la medida de nuestras posibilidades podamos pues contribuir con elevar pues la calidad de los procesos formativos y de actualización que requieran pues los abogados del país y principalmente los afiliados y seguidores del Grupo Guía a nivel local, a nivel del país y que pues ha llegado también a nivel internacional
dejamos pues como aporte el granito de arena que nos ha pedido el maestro Jorge Chá. Sí, y darle también las gracias. Usted ha mencionado reportes de sintonía de México, de Argentina, de Bolivia, de Colombia. Recibimos diariamente a través de nuestras cuentas y en definitiva para nosotros ha sido importante no solamente para la República de Panamá, sino a nivel nacional e internacional. Hemos tenido reportes de España, de Italia y de verdad que ha sido muy importante para nosotros pues llegar a estos confines por medio de la tecnología, por medio de este esfuerzo. Darle las gracias a todos ustedes porque gracias a que ustedes nos permiten entrar a sus hogares todos los sábados y ahora que estamos haciendo los procesos de guía durante toda la semana, distintas capacitaciones diarias por medio de los capítulos, en definitiva son ustedes los que están haciendo la academia, son ustedes los que están haciendo que sigamos adelante, sigamos en estos procesos de democratización y que sigamos en estos temas de desarrollo académico continuo, que más que una charla magistral lo que estamos brindando son unas conferencias, un conversatorio entre amigos, porque al final para guía ustedes son eso, son amigos, son personas que están interesados con la academia y esa es parte de la pasión nuestra y parte de la pasión del profesor Manuel Sánchez, juez de garantía hoy, pero un educador inmaculado, un hombre con muchas convicciones, un pionero y un hombre de visión. Fuerte abrazo, Manuel, muchas gracias por el apoyo, saludos a todos, saludos Panamá y América Latina. Se les quiere. Gracias. Siempre con el espíritu de los pioneros. Saludos. Saludos.